Día de hoy es articulaciones del cuerpo humano. Los integrantes del grupo son Angélica Méndez, Jimena Loarca, Noemí Rodríguez, Nancy Andrés y Daniela Álvarez. Me toca, mi nombre es Ana Melisa Andrés y me tocó el tema de articulación del codo. Como primer tema tenemos el tema óseo. El codo es la articulación entre el brazo y el antebrazo. Tres huesos conforman la articulación del codo: el del brazo, el húmero, y los dos del antebrazo, el radio y el cúbito. Entre el húmero y el cúbito hay una articulación troclear tipo bisagra que permite doblar y estirar el codo. El cóndilo tiene forma esférica, ligeramente más alto que la tróclea. Por encima, la foseta supracondilea, que aloja la extremidad superior del radio en los movimientos de flexión. Segundo punto, cápsula. La cápsula articular es una estructura que rodea por completo la articulación del codo. Es más débil que las secciones posteriores y anterior. También presenta un engrosamiento que limita los movimientos de separación, aproximación, pronación y supinación. Está tapizada por la membrana sinoval. Segundo punto, ligamentos y tendones. Tenemos el ligamento anterior, que es muy delgado, se inserta por encima de las fosetas coronoida y supracondilea, cara anterior de la epictroclea y parte externa del cóndilo. Luego hacia la parte anterior de la pequeña cavidad para fijarse en la parte anterior externa de la apófisis coronoides. Es más delgada que la anterior, formando por fibras transversas que van de un borde a otro de la fosa oleocraniana y por oblicuas inferiores que pasan del borde de la fosa. Ligamento lateral interno. Es grueso y resistente, constituido por haces que parten de la epitróclea anterior a la parte anterior interna de la apófisis coronoides, medio a la apófisis coronoides detrás del haz anterior posterior, y está en forma de abanico hacia el borde interno del oleocráneo. Movimientos que se realiza: está la flexión y extensión. La articulación entre el húmero y el radio permite rotar el antebrazo. Puede girar hacia adentro poniendo la palma hacia abajo y hacia afuera con la muñeca con la palma hacia arriba. Muchos de los músculos que mueven la muñeca y la mano van enganchados a los alrededores de la articulación del codo. A continuación, mi compañera. Gracias. Mi nombre es Daniela Álvarez y yo les voy a presentar la articulación de la muñeca. La muñeca es el conjunto articular más complejo que existe en el organismo. Su área anatómica, que establece la unión entre el antebrazo y la mano. La muñeca es una articulación tipo móvil sinovial y los elementos que la forman son la articulación radiocarpiana entre las carillas de la superficie articular del radio y los huesos escafoides y semilunar del carpo, la radiocubital o trocoides, la articulación trocoides entre la cavidad sigmoidea de la cara interna del radio y la cabeza cubital. La articulación mediocarpiana constituye condiloartrosis, tanto en los huesos de la primera hilera, como son los escafoides, el semilunar, piramidal y el pisiforme, los cuales están unidos mediante artrodias y por dos membranas interóseas para mejorar su movilidad, como los huesos de la segunda hilera, que serían el trapecio, el trapezoides, el grande y el ganchoso, que también son artrodias, aunque con una movilidad más limitada por estar unidos por potentes ligamentos, entre los que aparece el ligamento anular, en el que el trapecio, el que une el trapecio y el ganchoso, las articulaciones intercarpianas entre los huesos de las propias hileras, las articulaciones
carpo-metacarpianas entre las hileras distal del carpo y los huesos metacarpianos. Y, los movimientos que realiza son de rotación, oposición y movimientos de aducción y abducción. Los dejo con mi compañera. Articulación de la rodilla. Mi nombre es Angélica Méndez. La anatomía ósea de la rodilla está conformada por la parte proximal de la tibia, la rótula y la parte distal del fémur. La articulación de la rodilla es una articulación sinovial que conecta estos tres huesos. Movimientos que realizan. El principal movimiento es la flexoextensión. Se realiza gracias al eje transversal y sobre el plano frontal. La rodilla tiene un segundo movimiento que es la rotación. Este movimiento sucede cuando la rodilla está en flexión y está en movimiento que hace sobre su eje longitudinal. El tercer movimiento es el de lateralización. Esto es posible ya que los ligamentos colaterales y mediales suelen ser elásticos. Ligamentos que la conforman. El primero es el ligamento colateral tibial. Este va del cóndilo medial del fémur hasta el cóndilo medial de la tibia. Este ayuda a que la rodilla no se vaya hacia adentro y que haga un valgo excesivo. El segundo ligamento es el colateral lateral. Este va desde el cóndilo externo del fémur y bajo hasta el peroné. Este también ayuda a que no se haga un excesivo valgo. El tercer ligamento es el cruzado posterior. Este ligamento consta de 3 haces que son muy importantes. El cuarto ligamento es el ligamento cruzado anterior. Este va desde la cara posterior de la tibia por detrás de los cuernos posterior de los meniscos. A continuación, mi compañera. Buen día, mi nombre es Noemí Rodríguez y a mí me corresponde hablar sobre el tobillo. El día de hoy le hablaré sobre 5 puntos, entre ellos están los ligamentos, óseo, cápsula, movimientos y los tendones. En el ligamento podemos encontrar 2 tipos de ligamento. El primero que sería el colateral lateral, que este está del lado de la figura del peroné. También podemos encontrar al colateral medial, que también es conocido como el colateral calcáneo fibular. Este también es encontrado del lado de la tibia. En el punto número 2 podemos encontrar al óseo, que también aquí encontramos 3 distintos puntos. Encontramos al peroné, tibia y astrágalo. En la cápsula articular podemos encontrar que nos dice que es insertada en todas las superficies articulares, en este caso es el artículo hialino, excepto en la parte anterior, donde la cápsula articular llega a insertar en una cresta rugosa que se encuentra cerca de la cabeza. En los movimientos podemos encontrar 6 tipos de movimientos. En este caso está el punto número 1, que es la dorsiflexión, flexión plantada, eversión, inversión, abducción y aducción. En los tendones podemos encontrar 4 puntos. 1, tibial anterior, extensor del dedo gordo, extensores comunes, lateral interno, tibial posterior, flexor del dedo gordo, el flexor común, que serían los 4 dedos sobrantes, en el lateral externo, el peroné corto, peroné largo, en el posterior sería el tendón calcáneo. Gracias, el tiempo con mi compañera. Mi nombre es Jimena Loarca y les vengo a hablar sobre la articulación del hombro. Empezamos por las articulaciones y tenemos
la articulación esternoclavicular. Esta tiene un encaje recíproco, tiene una superficie oblicua y una superficie plana. Después tenemos el fibrocartílago articular. Este tiene un menisco colocado entre ambas superficies articulares que va dirigido hacia arriba y hacia abajo y también dentro y afuera. Tiene una cara interna y se adapta perfectamente a la externa. Esto lo hace en la superficie clavicular. Después tenemos la articulación acromioclavicular. Esta tiene dos superficies articulares. Una en la extremidad interna de la clavícula y la otra es semejante, solo que esta está envuelta hacia arriba y adentro. Después tenemos la cápsula articular. Esta tiene forma de manguito y está insertada por el lado interno y en la cara externa del redote glenoideo. Después tenemos los medios de unión. Estos tienen una cápsula fibrosa y esta está insertada en el reborde de las superficies articulares y es reforzada por 4 ligamentos. También tenemos la cápsula fibrosa que inserta sobre la periferia y se refuerza por un ligamento superior e inferior. El inferior es más delgado y va de la cara inferior a la extremidad clavicular al acromion. Después tenemos los ligamentos y tenemos el ligamento anterior, que este está recubierto por inserción de los músculos esternoideos y estrenotiroideo. Después tenemos el ligamento posterior, que está en la parte posterior de la extremidad interna de la clavícula y en la cara posterior del mango del esternón. Después tenemos el ligamento inferior que se inserta en la cara superior del primer arco y en la parte interna superior. Después tenemos un ligamento que está formado por dos haces, esternoclavicular, es superior y corto del reborde articular de la clavícula y hasta la horquilla del esternón. Y el otro pasa por la horquilla del esternón. Después tenemos el ligamento coracloclaviculares, que este está unido a la clavícula y también a la apófisis caracoles por dos ligamentos. Después tenemos el ligamento anterior, pero externo y se inserta en la cara inferior de la clavícula. Después tenemos el ligamento caracohumeral. Este es ancho y grueso. Es también resistente por fuera y se adhiere al troquíter. Después tenemos los ligamentos glenohumerales, que sus fibras están formadas por un puente en el ligamento humeral transverso y el cual está formado por un conducto osteofibroso. Por este pasa el tendón de la porción larga del bíceps. Gracias. Ahora tenemos las articulaciones de la cadera. La articulación coxofemoral o articulación de la cadera es un tipo de articulación sinovial esferoidea que conecta la cintura pélvica a la extremidad inferior. Cápsula articular. La articulación coxofemoral está rodeada internamente por una cápsula fibrosa, fuerte e internamente recubierta por una membrana sinovial. La capa fibrosa externamente de esta cápsula está adherida al acetábulo proximalmente cercana al margen del borde acetabular y al ligamento transverso del acetábulo. Desde esta inserción acetabular, la capa fibrosa se extiende lateralmente hasta su inserción distal en el fémur proximal. Gracias.
Ahora tenemos los ligamentos, el ligamento iliofemoral. Este es un ligamento grueso, triangular, que se ubica sobre las caras anterior y superior de la articulación coxofemoral y se funde con la cápsula articular. Este se fija proximalmente entre la espina ilíaca anterior, inferior y el borde acetabular. Después tenemos el ligamento pubofemoral. Este ligamento yace anteriormente y refuerza las caras anterior e inferior de la cápsula articular. Este surge de la eminencia iliopúbica de la rama superior y de la cresta obturadora del pubis. Después tenemos el ligamento isquiofemoral. Este ligamento es el más débil de los 3 ligamentos capsulares. Este se ubica posteriormente y refuerza la cara posteriormente de la cápsula articular. Se inserta medialmente al isquion por debajo del acetábulo y transcurre suprarrenalmente alrededor de la cápsula y posterior al cuello del fémur para adherirse a la base del trocánter mayor. Los ligamentos intracapsulares se dividen en dos. El primero es el ligamento transverso del acetábulo. Es un ligamento fuerte y plano que conecta la incisura acetabular, creando el foramen acetabular a través del cual las estructuras neurovasculares ingresan a la articulación coxofemoral. Completa la ausencia del borde acetabular inferior y se continúa periféricamente con el labrum acetabular. El otro sería el ligamento de la cabeza del fémur. Este ligamento es una banda plana y triangular de tejido conectivo que no tiene una contribución significativa para el fortalecimiento y estabilidad de la articulación coxofemoral. Su vértice se adhiere a la fosita de la cabeza femoral, mientras que su base se adhiere a la incisura acetabular y al ligamento transverso del acetábulo. Está cubierto por una membrana sinovial y lleva una rama menor de la arteria obturatriz, la arteria para la cabeza del fémur que contribuye a la irrigación de la cabeza femoral. Gracias. Movimientos que realiza la cadera. La flexión de la articulación coxofemoral atrae el muslo hacia el tronco cuando la rodilla es flexionada. La articulación coxofemoral puede ser completamente flexionada, permitiéndole al muslo entrar en contacto con la pared abdominal anterior. La extensión de la articulación coxofemoral aleja al muslo del tronco. La extensión más allá de la línea vertical es limitada en 30 grados por la tensión de los ligamentos musculares y la forma de las superficies articulares. La abducción y aducción de la articulación coxofemoral ocurre en el plano coronal y tienen un rango libre de movimiento de hasta 45 grados. La rotación interna y externa de la articulación ocurre en plano horizontal en relación al eje mecánico del fémur en lugar del eje largo del cuerpo del fémur. El eje mecánico se extiende desde la cabeza del fémur hasta la incisura intercondilia de la porción distal del fémur. Este fue el tema. Muchas gracias por su atención.